Hola, hoy vamos a hablar sobre movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como su nombre lo indica, este movimiento depende de aceleración. La aceleración es una cantidad vectorial, es decir, puedo tomar un signo negativo o un signo positivo de acuerdo al sistema de referencia que usted está escogiendo. Este tipo de movimiento tiene tres fórmulas. La primera me permite calcular la posición para cualquier instante de tiempo. Esta fórmula hay que tener en cuenta bien en claro esto, porque yo no estoy considerando un sistema de referencia cualquiera. Yo estoy considerando que el origen del movimiento coincide con el origen de coordenadas. Es por eso que acá no está apareciendo un x sub 0 que usted podría encontrar en algún libro. Es importante recordar eso. Esta fórmula funciona cuando el origen de coordenadas coincide con el origen del movimiento. La siguiente es la velocidad. Depende de la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Acá tenemos otra fórmula para la velocidad, donde ahora depende también de la posición y no del tiempo. ¿Qué tienen en común esas fórmulas? La aceleración es constante, puede ser positivo o negativo, pero le recalco nuevamente, el origen de coordenadas tiene que coincidir con el origen del movimiento. ¿Qué otra característica tiene? Este tipo de fórmulas o ecuaciones pueden ser resueltas cuando conocemos tres parámetros. Por ejemplo, quiero encontrar la posición. ¿Qué parámetros necesito? La velocidad inicial, el tiempo y la aceleración. Tres parámetros. La velocidad, lo mismo. Velocidad inicial, aceleración y tiempo. En la última fórmula, igual. Tres parámetros siempre. Pues siempre que usted necesite resolver ya sea tiempo, velocidad o posición, necesitará saber tres parámetros. Pero para ver un poco más claro que estoy explicando ahora, utilicemos un ejemplo. En este caso tenemos un tren. Este tren parte al reposo de una estación, luego acelera durante 10 segundos, después viaja con velocidad constante y después frena antes de llegar a la siguiente estación. La pregunta es, calcule la distancia total recorrida. Para esto, yo voy a considerar tres etapas. Primera etapa, la aceleración es igual a 1. Segunda etapa, la velocidad es constante o la aceleración es 0. Tercera etapa, la aceleración es negativa, el móvil está frenando. Bien, comencemos con la primera etapa. En la primera etapa yo tengo que buscar tres valores, tres datos que voy a utilizar ahora. ¿Qué datos voy a utilizar? La velocidad inicial es igual a 0, primer dato a considerar. El tiempo son 10 segundos. Durante el primer periodo ha transcurrido 10 segundos. Segundo valor a considerar, 10 segundos. Y la aceleración, tres valores, puedo resolver cuánto vale la posición. Reemplazo y encuentro que la posición son 50 metros. Pero no es lo único que yo puedo encontrar de información en el primer intervalo. Yo también podría encontrar cuánto vale la velocidad. Utilizo la segunda fórmula porque yo ya conozco la velocidad inicial, primer dato, la aceleración, segundo dato y el tiempo, tres datos. Con eso puedo encontrar cuánto vale la velocidad final o la velocidad en este punto al transcurrir los 10 segundos. Esta velocidad final es muy importante porque este tren mantiene esa velocidad durante el segundo periodo. Entonces yo necesito encontrar cuánto vale la velocidad final del primer intervalo. Entonces calculemos. ¿Cuánto vale la distancia en el segundo periodo?
Esta fórmula es la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, o también lo puede encontrar de acá, cuando la aceleración es igual a 0. Reemplazo, velocidad 10, tiempo 20 segundos, reemplazo y encuentro que la posición o el desplazamiento total en este periodo son 200 metros. Siguiente etapa. En la siguiente etapa usted tiene una velocidad inicial, que es la velocidad con la que termina el segundo periodo. Sabemos que la velocidad va a ser la misma al inicio y al final. La velocidad es constante, son 10 metros por segundo. Y veamos qué información tengo. Tengo la velocidad inicial, correcto. Primer dato, velocidad final, igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque me dice que el móvil se detiene en la siguiente estación. Segundo dato. Tercer dato, la aceleración. Con esos datos usted puede encontrar ahora el tiempo que ha transcurrido desde este punto hasta que el móvil o el tren en este caso se detiene. Tiempo que ha transcurrido en el tercer intervalo, 5 segundos. Con esta nueva información regreso a la primera fórmula, donde yo ya conozco algunos datos. Por ejemplo, la velocidad inicial, ojo, que es la velocidad inicial en este intervalo. Nuevamente recalco esto, en el primer intervalo tomo un sistema de referencia, en el segundo estoy tomando un sistema de referencia y en el tercer intervalo un sistema de referencia diferente. Eso es importante para no tener algún error. Reemplazo los valores. Velocidad inicial 10, el tiempo 5, menos la aceleración 5 al cuadrado. Usted hace sus respectivos cálculos aritméticos y va a encontrar que la distancia recorrida en el tercer intervalo serán 25 metros. Entonces yo ya tengo toda la información, cuánto se desplazó en el primer intervalo, en el segundo y en el tercero. Se desplazó un total de 275 metros. ¿Será la única posibilidad para encontrar esta posición? ¿Habrá un método alternativo para calcular esto de manera más sencilla? Existe otra forma, utilizando los gráficos que vimos en las clases anteriores. En este caso, tenemos 3 intervalos nuevamente. En el primer intervalo, cuando yo grafico velocidad versus tiempo, ya sabemos que la pendiente es la aceleración. La pendiente es igual a 1. La aceleración es igual a 1. Para el siguiente intervalo, la aceleración era 0, la pendiente no existe, estamos en una línea horizontal, la velocidad es constante. Y para el último, la pendiente es más pronunciada porque la aceleración es menos 2. Entonces, con esta información, yo podría encontrar el área bajo la curva. Esto es un paralelogramo, o un trapecio, mejor dicho. Encontramos el área de un trapecio, y encuentro que el área de un trapecio serían los 275 metros que estábamos encontrando en la etapa anterior. Entonces, tengo una alternativa. La otra alternativa es graficar segmento a segmento. En el primer segmento, la aceleración era 1, la pendiente es 1. Siguiente, la aceleración era 0, no hay pendiente. La tercera, la pendiente es más pronunciada pero negativa. La aceleración es menos 2. El móvil está frenando. Con esta información, usted ya puede calcular el área bajo la curva y encuentra justamente la posición o la distancia recorrida que yo estaba buscando. Tiempo de encuentro. Este es otro tipo de problemas que ustedes pueden hallar cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme. En este caso tenemos 2 aviones, un avión A y un avión B. Estos aviones están avanzando con
500 kilómetros por hora, el avión A, y el avión B con 300 kilómetros por hora. La idea es que estos aviones en algún punto se van a encontrar. ¿Qué tienen en común estos aviones? El tiempo que van a demorar en llegar a este punto va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque parten al mismo tiempo. Eso tienen en común ambos aviones. Ambos aviones van a demorarse la misma cantidad de tiempo. Entonces, la distancia recorrida por A, es decir, desde este punto A hasta el punto de encuentro, son 500 t. El avión B tiene una distancia B, serían los 300 kilómetros por hora, por el tiempo. Esa es la distancia que recorre el avión B, desde este punto inicial hasta el punto de encuentro. Ahora, si sumamos esas distancias, lo que recorrió el avión A y lo que recorrió el avión B, vamos a encontrar que esto es 1600. Entonces usted reemplaza los respectivos valores, despeja y va a encontrar que el tiempo van a ser 2 horas. Hasta ahí no tenemos ningún problema, un problema súper sencillo, pero a lo mejor cuando tenemos que graficar esta información podemos tener algún problema. Veamos. El primer avión, el avión A. No hay ningún problema en este caso. La posición es igual a 500 por t, donde 500 es justamente la pendiente o la velocidad en este caso. Tenemos un gráfico posición versus tiempo, entonces la pendiente tiene que ser la velocidad. Genial. Pero ¿qué pasa en el otro caso? En el avión número 2. Cuando yo tomo un mismo sistema de referencia, tengo que considerar algo muy importante. Miren, para el avión número 2, primero que nada, tengo que considerar una pendiente negativa. ¿Por qué una pendiente negativa? Porque un avión tiene una dirección, pero el avión que vimos antes tiene una dirección contraria. El avión A tiene una velocidad de 500 metros por segundo o 500 kilómetros por hora positiva, y el avión B 300 kilómetros por hora, pero negativo. Por eso estoy agregando acá una pendiente negativa. Pero no solamente eso, además tengo que considerar que estos móviles no parten del mismo punto. El avión B parte en 1600. Las fórmulas que les di antes, recuerden que solamente funcionan cuando el móvil parte del origen de coordenadas. En este caso no, partió en 1600, por eso tengo que agregarle esa cantidad de 1600. Considerando eso, nosotros podemos encontrar el tiempo de encuentro. Igualo estas dos ecuaciones, las voy a igualar y voy a encontrar el mismo resultado, las 2 horas correspondientes. ¿Sí? Entonces tenemos dos alternativas de trabajo. Una alternativa utilizando las fórmulas clásicas y la otra alternativa es utilizando un solo gráfico para representar estos dos movimientos. Bueno, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Muchas gracias.